Ayer tuve la oportunidad de ir al GAM, específicamente a su sala B1, para ver El cuerpo de Levi, que es una obra de teatro que se estrenó originalmente en el Teatro del Puente y que ahora llega a GAM para invitarnos a acompañar a su protagonista en un momento que es muy, muy difícil. Una persona adulta que ve cómo su padre se deteriora y cómo dice una palabra ella en el momento de la obra, es como quedan ciertas señas de él, y eso es peor todavía. Entonces acompañamos a la protagonista en este proceso, y en ese proceso también vemos performance, vemos a unos personajes bastante extraños que son entre meseros, cirujanos, demonios, a mí me parecieron en algún momento unas figuras masculinas que interactúan con ella en este momento bastante radical de fragilidad, no solamente de la fragilidad del padre, sino de la fragilidad propia cuando vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos volverse niños y perderse, ¿no? Entonces, de todas esas cosas se trata Cuerpo de Levi, que es el nombre, además de este diagnóstico, ¿cierto? Una demencia que es desatada por esto que se conoce como los cuerpos de Levi, y estamos con su protagonista, directora, y además quien hizo la dramaturgia, diríamos, de esta obra, Ignacia Agüero. ¿Cómo estás, Ignacia? Bienvenida. Hola, muchas gracias, bien. Bueno, un placer tenerte acá, que nos puedas acompañar y hablar de esta obra que, vamos a decirles inmediatamente, está en cartelera hasta el 6 de julio, entonces queda este fin de semana y el próximo, con funciones viernes, sábados y domingo. Además, a mí me encanta ir al teatro el domingo. Soy muy fan. Sí, me encanta ir al teatro porque hay menos gente en la ciudad, uno se mueve, es como todo más piola. Yo soy muy fan de ir al teatro el domingo. Entonces, esta obra también la pueden ver el domingo. Y preguntarte sobre este ejercicio. Es muy evidente para quien la está viendo. Yo, en general, no leo de las obras antes. Pero, Ignacia, me pasó que cuando estaba viendo la obra, yo dije, obvio que esta es tu historia. Entonces cuéntanos cómo fue para ti armar, primero pensar esta obra y luego darle la forma que tiene, que no es una forma narrativa clásica, sino más bien estamos entrando y saliendo de la performance, de la confesión, del testimonial. Cuéntanos cómo fuiste armando esto. Esta es una historia de verdad, es sobre mi papá, que mi papá tiene esta demencia por cuerpos de Levi, y mi gran tema con eso era que me costaba mucho entender cómo operaba la demencia y cómo poder, no sé, cómo conversar con el típico que, no sé si habéis visto un video que es a una persona que tiene Alzheimer le ponen música y como que se activa y recuerda. Ya, yo quería alguna estrategia clara que si yo hacía esto, yo sabía que iba a pasar esto otro, pero eso jamás lo he encontrado. Uh-huh. Entonces no podía encontrar una lógica y dije, ya, esto me tiene tan atrapada que mi única forma como de procesarlo, creo, fue haciendo la obra. Entonces, en mi caso, hacer la obra no fue difícil emocionalmente. Fue como una manera como de tramitar toda la situación real que me estaba pasando a mí, a mi familia, a mi papá. Y de ahí invité a un grupo de amigos, en realidad, a hacer un proyecto que fue financiado en ese momento por la Escuela de Teatro de la Católica. Uh-huh. Y empezamos a analizar la figura de mi padre, digamos, ahora con la demencia. Entonces, de ahí sacamos, por ejemplo, ya tenemos que aprender sobre el diagnóstico, qué es lo que es la demencia de cuerpos de Levi. Y a partir de eso fuimos encontrando distintas cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, los cambios de movilidad, las alucinaciones, ciertos problemas al decir, y eso lo fuimos transformando en escenas, podríamos decir, y que de alguna manera estaban todas amarradas dentro de esta ficción que es un almuerzo, porque yo con mi papá teníamos la tradición de ir, por ejemplo, ponte tú cada viernes a almorzar al Tipi Tap, y hubo un viernes que no pudimos porque él se cayó de la cama y ahí se desató como precipitadamente su demencia. Entonces mi intención era, necesito tener de nuevo este almuerzo que no pude tener, pero ahora con este padre que tiene esta demencia, y cómo puedo yo dialogar con esta como ser ingobernable que es ahora. Uh-huh.
Y así se generó la obra. Ahora, una de las cosas que llama la atención de la obra es que ese proceso también es fragmentario, ¿no? Sí. Hay quizás, y aquí te lo planteo como hipótesis, una reproducción de esta ingobernabilidad de la mente, ¿cierto? Y del cuerpo, que también está en la obra, porque la obra se mueve y tus compañeros en escena están también moviéndose fragmentadamente, ¿cierto? Están... no es realista, digamos, en la obra, sino que nos mueve por estos espacios y uno no tiene muy claro qué son, cuándo son. Y cuéntanos, y también hay mucho uso de distintos recursos, ¿cierto? Sí. Hay mapping, hay proyecciones, ¿cierto? Hay coreografía, en algún momento, por supuesto, hay actuación y hay diálogos, pero parte del peso de la obra, mi impresión como espectadora, tenía que ver con invitarnos a vivir esta experiencia del caos, un poco, ¿no? Claro, claro, lo fragmentado es como una super palabra, porque yo creo que realmente una persona cambia y se fragmenta. Entonces, como te decía, a partir de esta investigación del diagnóstico, es como que encontramos distintas versiones de mi papá. Por ejemplo, una cosa real que le pasa es que con el ocaso, como en la tarde, se agita muchísimo y se pierde mucho. Entonces, una petición que le hicimos a la Lorraine Lemaitre, que es la diseñadora, fue, ya Lorraine, necesitamos generar un momento que sea el ocaso y yo poder dialogar con el atardecer. Entonces, ese es un fragmento de mi papá. Otro fragmento de mi papá es esta como marioneta que hay, que es en el fondo mi intento de poder como no olvidar las facciones de su cara. Eso fue como ya el cuerpo, necesito como acordarme de dónde tiene los pómulos, dónde tiene las arrugas. Entonces necesito armar esto, ya fabriqué eso. Después otro fragmento es estas alucinaciones. Entonces ya hagamos una escena donde hay puras alucinaciones. Entonces en el fondo este almuerzo justamente trata de poder almorzar o dialogar o encontrarse con distintas versiones o distintos elementos de él. Me encuentro con él en versión angustiado en el atardecer, me encuentro con él en versión marioneta, me encuentro con él en versión teniendo alucinaciones. Entonces justamente eso provoca que sea una obra ecléctica, podríamos decir, que va como constantemente cambiando. Sí, ahora es una obra que es tremendamente exigente para ustedes como elenco. Sí. Y yo me imaginaba para ti emocionalmente también, ¿no? De aquí desde afuera uno podría pensar que maravilla poder traer ese dolor, esa incertidumbre, ¿cierto? Esa frustración al teatro y poder lanzarla. Hay una parte en la obra en que tú dices todas tus rabias y todo, contra todo lo que tienes rabia, ¿cierto? Y yo decía, bueno, debe ser súper liberador, pero al mismo tiempo tener que llegar a ese lugar, no poder salir de ese lugar, que incluso en tu trabajo, ¿cachai? Tú estés constantemente recordando la situación de tu papá, de tu situación familiar y la tensión que eso produce, porque tampoco se ha acabado, tu papá sigue ahí. Preguntarte por cómo te cuidas de alguna manera y cómo te sirve a ti, luego vamos a ver cómo le sirve a otros, ¿no? Pero cómo te sirve a ti lo que ha sido este proceso. La verdad, yo creo que me ayuda. La verdad, en verdad, yo creo que me ayuda porque yo soy... igual vivir esto para mí ha sido sorprendente porque no me ha destruido... La vida real me refiero, no me ha destruido. Creo que la que está con mucha pena es mi mamá. Ella es como la que lo sufre. Entonces yo creo que yo tomé un rol otro que es como más diligente, y de cuidar a mi mamá, de ir a hacer esto, llevar la ropa sucia, ir a comprar el colchón antiescara. Entonces hay algo en mí que lo vivo de forma diligente y tal vez eso me genera como una distancia que me permite ser diligente. Y la obra, de alguna manera... Por un lado, calma mi cerebro, que esta como obsesión mía de intentar entender cómo funciona la demencia. La obra es una manera como de articularlo, entonces me tranquiliza el cerebro y también la obra para mí es una manera de como de sentir y de relacionarme emocionalmente con la situación. Entonces,
desde ese punto de vista me sirve no como una catarsis, sino que hay algo de mí que se vuelve como más vulnerable y que creo que como que me libera, me acerca también a la vida, a mi papá, a mi mamá, no sé, hay algo en eso que me ayuda. Entonces no me pasa, por ejemplo, que quedo mal o que me cuesta o que quedo agotada emocionalmente, no, es como un paréntesis de ternura y de empatía y de vulnerabilidad en el que puedo existir durante la obra. Estamos conversando con Ignacia Agüero, quien es la dramaturga, directora y protagonista de El cuerpo de Levi, que no está sola en escena, hay que decir que está acompañada con Carlos Briones, Martina Acuña, Merchol Pino y Juan Diego Bonilla. Tiene la asistencia de dirección y visuales de José Miguel Agurto, el diseño integral de Lauren Lemetre, la composición sonora de Santiago Fará, hay que decir que la música es muy importante también en la obra. Y yo le decía cuando sentó acá la Ignacia que es muy difícil que en una sala llena de adultos, ¿no?, de personas de más de 40, no haya muchas de los que estamos ahí que hayamos vivido esto, o el deterioro mental, ¿cierto?, o la demencia de nuestros abuelos o de nuestros padres. Entonces también quería preguntarte, ya que la obra tuvo una temporada, hasta su segunda temporada, y ya ahora se reestrenó el jueves pasado, el viernes pasado. El viernes pasado. Entonces, claro, yo vi la tercera función de esta segunda pasada. ¿Cuál ha sido para ti el feedback? Porque me imagino que también debe haber muchas personas que dicen, qué bueno saber, o sea, sentirme acompañada en esta sensación de incertidumbre, dolor, frustración y más, ¿no? Sí, me pasó, por ejemplo, en la primera temporada que claro, como el puente tiene una sala solamente, nosotros salíamos y el público seguía ahí, entonces podíamos conversar con el público en ese instante, y mucha gente fue sin ser personas asiduas al teatro, fueron porque tenían algún familiar o estaban pasando por alguna situación relacionada con la demencia, con el deterioro cognitivo de algún familiar, y justamente iban a preguntarnos cosas como oye, ¿tienes alguna recomendación por último de un doctor o de algún no sé, algún centro de acogida, de distintas cosas? En realidad nos iban a preguntar, y eso fue bien sorprendente para mí. De hecho, seguí conversando harto tiempo, dando, por ejemplo, unas personas que tenían una mamá que tenía este diagnóstico reciente, entonces seguimos hablando harto tiempo y me iban preguntando, oye, ¿a ti qué te pasó cuando esto? ¿Cuánto se demoró en...? Entonces yo les iba contando, y eso igual fue importante para mí, sentir que servía la obra, que podía como ayudar a las personas tal vez a no sentirse solas. También, por último, a conocer gente que está en la misma y poder hacer preguntas como ¿dónde compras los pañales? ¿No? Algo así muy cotidiano. Y eso fue súper importante para mí. Entonces, también en esta temporada esperamos que tenga ese efecto también. Y justamente el próximo sábado en GAM tenemos una actividad de mediación donde vamos a invitar cuidadores, cuidadoras o cualquier persona en el fondo que tenga alguna relación con el tema, que va a ser una actividad donde podamos justamente compartir estas experiencias, de repente como traspasarse datos, así que ahí también lo menciono por si... El sábado 28. El sábado 28 va a ser a las 3 de la tarde en GAM una actividad de mediación justamente para poder generar esta conversación entre personas que vivimos la experiencia. Ahora, eso es, como esta actividad de mediación no es después de la obra, es antes. Es antes de la obra, la función de la obra es a las 19 horas, viernes y sábado, y el domingo a las 18. Y para cerrar, Ignacia, hay una... Claro, si uno no ha visto la obra, y esto es importante marcarlo, con esta conversación uno podría decir, bueno, pero entonces es una obra narrativa, o sea, es como, no es una obra pedagógica, no es una obra que tenga una lógica clásica, hay un ejercicio de expresión escénica que es muy potente para ti, ¿no? Y para el equipo que hizo la obra. Y quería preguntar también por esos recursos, porque la enfermedad, la historia es, creo yo, el detonante para hacer arte, finalmente, ¿no? Y preguntarte por ese ejercicio, por decir, yo quiero, igual es teatro de vanguardia lo que ustedes están haciendo ahí. Entonces, cuéntanos respecto a la importancia que tiene para ti el usar distintos elementos para poder contar esto que claramente es una situación emocional que igual es límite, ¿no?
Alguna vez me dijeron que tenía una dramaturgia de objetos, la obra. Sí, es una obra ecléctica, creo yo, donde quien la vaya a ver se va a encontrar con este restaurante donde sucede un almuerzo rarísimo, con personajes que me acompañan, que son a veces garzones, a veces cirujanos, a veces cocineros. Y claro, hay una serie de recursos, sobre todo de objetos, hay mucho objeto, y hay mucho objeto que hace alusión al cerebro. Sí. Que el cerebro se cae, se saca, se cambia, se transforma. Y hay mucho trabajo corporal también, coreográfico. Y esto fue generado a partir del trabajo de ensayo con el grupo y el trabajo desde el diseño también. Entonces es una obra que cuenta una historia, pero creo que cuenta una historia como si tuviese el filtro de la demencia. Entonces eso lo hace ser cambiable, ingobernable, que se transforma todo el tiempo la escena. Entonces creo que también ahí hay una posibilidad estética de ver tal vez como yo imagino que opera la demencia de mi papá en escena. Bueno, y en ese sentido es una obra muy interesante, ¿no? De ver, de experienciar, y está, claro, como este lado de las posibilidades del teatro para construir escenas. Con todos estos recursos, insisto, con mapping, con proyección, sí, con coreografía, con diálogo, y por otro lado está esta cosa emocional, que es imposible no vincularse, incluso si uno no ha tenido una historia cercana en ese sentido. Así que les dejamos el dato. Cuerpo de Lady entonces está en GAM. Este sábado 28 a las 3 de la tarde va a haber una actividad de mediación. Hay funciones viernes y sábado a las 19, el domingo a las 18 hasta el 6 de julio. Así que quedan las 3 funciones de este finde y las 3 funciones del próximo. Las 2 de este finde, porque como el domingo hay votaciones, el domingo no tenemos función. Domingo. Entonces hay 27 y 28, sí, viernes y sábado, y el próximo viernes, sábado y domingo. Hemos conversado con Ignacia Agüero, quien es la protagonista, dramaturga y también directora de esta obra. Muchas gracias por venir, Ignacia. Muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de libros.